Ahora vamos a hablar de las heridas prenatales. Y las heridas prenatales las vamos a agrupar en cuatro razones por las cuales pudimos haber sido heridos en el periodo prenatal. En primer lugar, tenemos a los niños que fueron concebidos fuera del matrimonio. Los niños que nacieron en el momento equivocado. Los niños que nacieron con el sexo equivocado. Y los niños que fueron dados en adopción. Dios instituye el matrimonio precisamente para cubrir, para bendecir. Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de las familias Dios bendice. La gente se ha hecho de la idea errónea de decir: pero ¿por qué casarnos? Y de todas maneras, cuando la gente se casa es cuando más problemas tiene. Claro, porque el enemigo está en contra completamente de todo lo que Dios instituye y le interesa que las personas estén unidas en maldición. Date cuenta que si estás en unión libre, Dios no puede bendecir eso, porque Dios para eso instauró el matrimonio, para bendecir los matrimonios. Si tú estás casado, tienes todas las cualidades para que Dios te bendiga. Y dentro del matrimonio vienen los niños, precisamente para que ellos lo primero que reciban sea esa seguridad del lugar en donde llegan. Los niños tal vez cuando son concebidos no saben el idioma de donde van a nacer. No conocen el idioma, pero saben los sentimientos porque tienen alma. Saben el lenguaje espiritual. Y lo primero que un niño recibe es la inseguridad de no tener un lugar bendecido por Dios en donde nacer. Y eso genera una herida. David decía: en pecado me concibió mi madre. La mamá de David, históricamente, podemos ver que no fue la esposa de Isaí. Por eso David decía, y eso lo lamentaba, y eso él lo llevaba: en pecado me concibió mi madre. ¿Cuáles son las características de una persona que nació fuera del matrimonio o que fue concebido fuera del matrimonio? En primer lugar, el niño desarrolla un deseo de morir. No debería de estar aquí. Es un espíritu que no quiere cargar con la vida. Segundo lugar, desarrolla lo que es el desorden de desempeño, lo que ya habíamos hablado antes. Es una persona que es rápida para el enojo. Vergüenza. Le da vergüenza a todo. Tal vez nuestro caso sea difícil de averiguar. Tal vez tu caso sea tan difícil como que naciste dentro de un matrimonio, pero tal vez tu papá no sea tu papá. No estoy tratando de meterle miedo a nadie. Lo único que estoy diciendo es: mira estas características y date cuenta si el Señor te está hablando a ti hoy. No para culpar a nadie. Esto no es para que vayas donde tu papá a decirle: me di cuenta. Esto es para que hoy el Señor sane tu corazón, porque Él dice: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Cómo podemos resolver la situación de una persona que fue concebida fuera del matrimonio? En primer lugar, tiene que aceptarlo. En segundo lugar, debe de confesarlo, decirle al Señor: Señor, yo confieso que este ha sido mi problema, la razón, la raíz por la cual me he metido todos estos problemas. En tercer lugar, debe de arrepentirse de cargar con los frutos de eso, sin buscar que el que vino a sanar a los quebrantados de corazón lo sane. Siguiente, tiene que identificar la raíz, cuál de estas es. Y después vamos a usar la herramienta más poderosa que Dios nos da para sanarnos. La herramienta más poderosa para sanar cualquier herida del alma es el perdón. Vamos a hablar del perdón un poquito. El perdón no es tuyo. El perdón es de Dios. Y Dios nos lo da a nosotros para que lo demos. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar lo que Dios ya perdonó? El perdón no es una actividad del cuerpo, el perdón no es una actividad almática, el perdón es una actividad espiritual. Y el lenguaje del espíritu es la fe, el lenguaje del cuerpo es la fuerza, el lenguaje del alma son los sentimientos y los argumentos, pero el lenguaje del espíritu es la fe. El Señor te está pidiendo que sientas perdonar, el Señor te está pidiendo que perdones. Primero tienes que creer que perdonas y luego vas a sentir que perdonas. Y usted dirá: no, pero eso es hipocresía. Momento. Hipocresía es decir lo que ni crees ni sientes. Pero fe es decir lo que crees, porque después lo vas a sentir. Los milagros espirituales suceden cuando comenzamos a creer lo que no podemos ver. Bueno, entonces los milagros que podemos hacer a través de lo espiritual también es creer lo que no podemos sentir para cambiarlo también. Perdona. Primero debes creer que perdonas.
Luego debes de confesar que perdonas. Debes de perdonar.